Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a nuestra diplomatura de cada jueves aquí en San Luis, de Extensión Universitaria. Hoy tenemos el agrado de tener con nosotras en nuestra clase número 19 a Nadia Acef. Nadia es odontóloga, recibida en la Universidad Nacional del Nordeste. Es especialista en odontopediatría y tenemos la suerte de contar con ella para poder ampliar nuestros conocimientos respecto del cannabis en otros campos como es la odontología. En primer lugar, porque los odontólogos pueden, en relación a esta normativa vigente, prescribir, y nos parece importante poder incluir estas clases de aquí en más, y en segundo lugar, porque sus usos quizás no son tan conocidos, pero ya vemos que vamos a desarrollar aquí una clase en donde podamos conocer un poco más y tenerlo en cuenta para cualquier situación. Bueno, Nadia también ha participado el año pasado en un curso que realizamos en Rosario acerca del cannabis también, con un abordaje integral bien profundo, y dada justamente su participación, es que pudimos comprender la necesidad de incluir esta temática. Nadia nos va a desarrollar usos y aplicaciones de la cannabis en odontología, bruxismo, este síndrome de nombre lindo, neuralgia del trigémino, enfermedad periodontal, y vamos a dar algún recorrido sobre odontopediatría. Bienvenida a mi compañera Lucía también. Voy a dejar de compartir y vamos a empezar a grabar. Gracias. Nadia, podés presentar perfectamente tu presentación y recordar que vamos a tener las inquietudes del alumnado en el foro en el correr de estos días. Hola, bienvenidos y bienvenidas a la clase de Odonto Cannabis. Ahí está, estaba avanzada la presentación. ¿Cómo están todos y todas? Como les decía, esta es la clase de Odonto Cannabis. Gracias Sole y Lucía por la presentación. Gracias a la Universidad Nacional de San Luis, al programa de Cannabis y a UPAC por permitirme comentarles acá un poco sobre usos y aplicaciones de cannabis en odontología y también algo de mi experiencia en el consultorio. Vamos a dar inicio con los objetivos que me planteé cuando me proponen esto, llenar las expectativas de todos los cursantes. La realidad es que es una tarea difícil porque es muy variada la cantidad de gente que hay y de todas las, creo yo que de un montón de provincias, y dar a conocer otra realidad que tiene que ver con el lugar donde yo ejerzo, que es acá Corrientes, ¿sí? El norte de nuestro país. También es una sociedad muy conservadora, ¿sí? Eso dificulta bastante aplicar estas nuevas terapéuticas que están en auge. Animarlos a confiar en el criterio de otro profesional, trabajar en equipo y fomentar la interconsulta, son todas conductas enriquecedoras y que no se las pone en práctica. Generalmente cuesta mucho, sobre todo desde el lado del profesional, ¿no? Poder golpearle la puerta a otro y preguntar a ver qué opina sobre lo que está aconteciendo. Contribuir con la urgente necesidad de capacitación sobre la temática, aquí me tienen, y seguir en contacto. Les dejo mi correo y mi teléfono para cualquier duda o consulta que tengan. Será bienvenida. Antes de avanzar, me gustaría hacer una acotación que tiene que ver con algo que me sucedió cuando cursé el año pasado en la UNR, este posgrado que hicimos de abordaje del cannabis, de la planta de cannabis. Y es que tuvimos que aprender, y nos dábamos cuenta a medida que iba avanzando el posgrado, el cambiar el paradigma, ¿no es cierto?, que teníamos con respecto a los tratamientos. Y esto tiene que ver también con que el conocimiento científico avanza y se modifica constantemente por todas las investigaciones que hay. Entonces no podemos quedarnos con lo que sabíamos. Hay que aceptar que el mundo cambia, así como
La naturaleza del hombre es dinámica, no somos lo que éramos en la era neandertal, o sea, eh, si ustedes vieran el diente que tenía un neandertal al lado de lo que tenemos ahora, hoy es más, hoy cada vez tenemos menos dientes en boca, hay más casos de dientes retenidos o de dientes que hay agenesia, eso significa que ni siquiera se forma el germen de esa pieza dentaria y nacemos con faltante de piezas dentarias. Así que esto nos da la pauta de que tenemos que seguir, la naturaleza nos está diciendo que tenemos que avanzar y aceptar el cambio que se está generando. Y también hay una pregunta que una vez la leí y que me sirve a mí de motivación, que es, ¿cuál será la verdad de hoy que en un futuro dejará de serlo? Esa pregunta para mí es, como les dije, motivadora y creo que se la deberían hacer a niños y adolescentes para lo mismo, para motivarlos a investigar, que es lo, creo yo, que es la curiosidad, es el motorcito para poder crecer y avanzar en esta vida. Este videíto que les voy a pasar es un videíto cortito, que se lo voy a pasar varias veces, porque la verdad que la atención primero va a un bebé y después va al otro, y me gustaría que escriban o recuerden la primera impresión que les genera cuando lo ven. Ahí les paso de nuevo. Bien. Vamos a hablar un poquito de mi lugar de trabajo, que es la boca, mi lugar de trabajo en el cuerpo, que es la boca, que es la parte física y psíquica del cuerpo. La física es, por su localización, en el tercio inferior de la cara, y la psíquica está relacionada porque cuando nacemos, a través de ella, vamos a conocer al mundo que nos rodea. Es uno de los órganos que está más preparado para el contacto. Es algo muy importante. Vamos a descubrir sensaciones que nos van a generar emociones a través de la boca. Las sensaciones de satisfacción, éxito, fracaso, enojo, ¿sí? Todas esas sensaciones están relacionadas con dos acciones que son alimentarnos y comunicarnos, que nos permiten perpetuar, ¿sí? Seguir vivos. Vinimos al mundo para perpetuarnos, ¿no? Así que fíjense si no será importante la boca. La práctica odontológica, que la tiene como protagonista, es una de las que más miedo provoca. Y esto tiene que ver con lo que dije anteriormente. Y en consecuencia es la que más fracasos en los tratamientos presenta. Esto también se relaciona con la poca o pobre promoción de la prevención que hay actualmente. No se estila, por lo menos en nuestro país, no hay prevención en odontología. Primero porque desde el lado, hago mea culpa como profesional de la odontología, no es una práctica que redituable, digamos, que nos permita mantenernos económicamente, pero sí es muy necesaria y debería estar presente en colegios, en medios de comunicación y en un montón de otras formas de llegar a la población masiva, como lo hay desde otro tipo de enfermedades, ¿sí? Que se ven, y es necesaria porque la prevención es la única vacuna que tenemos nosotros para las enfermedades de los tejidos dentales, ¿no? El cepillado dental, esa es nuestra vacuna, no hay otra. El dentista especializado es el profesional capacitado para devolverle el equilibrio o la buena salud al sistema estomatognático. Para muchos es la primera vez que escuchan hablar de este sistema, pero es lo mismo que decir dientes, mucosa, músculos, nervios, hueso, articulaciones y glándulas, todas dentro de la boca, según las etapas de la vida y la necesidad. Bien.
Y ahora que pusimos en valor a la boca, seamos sabios y apliquemos el conocimiento, ese que venimos aprendiendo, ¿sí?, sobre cannabis. Hay investigaciones que afirman la ubicuidad del sistema endocannabinoide. ¿Esto qué quiere decir? De que está presente a lo largo y a lo ancho de nuestro cuerpo, en todas nuestras células. Existen receptores cannabinoides y endocannabinoides en todas las células de los órganos de la boca. Con esto quiero decir de que los mismos efectos que producimos en el resto del cuerpo también los vemos reflejados en lengua, en encías, en piezas dentarias, en los músculos, en articulación y en las demás estructuras que forman esta cavidad bucal. Cuando hay déficit del tono endocannabinoide, vamos a recurrir a los fitocannabinoides o cannabinoides sintéticos. Este cuadrito que les muestro aquí tiene algunos fitocannabinoides, terpenos y flavonoides que se encuentran en la planta de cannabis, que no sé si son los más importantes, pero sí los más abundantes. Y hay otra característica, que la propiedad analgésica y antiinflamatoria se repite en la mayoría. Y nosotros en odontología nos vamos a valer también de la miorrelajante, ansiolítica y la antibacteriana, entre otras. Vamos a ver un poco de base científica en estas capturas de artículos científicos que se pueden encontrar porque tienen un libre acceso en buscadores como PubMed. Vemos el primero, el potencial analgésico y antiinflamatorio que tiene el cannabis relacionado con la pulpa dental, sí, que la pulpa es como el corazón del diente, donde están los vasos y nervios que mantienen vivo al órgano dental. Y también cómo actúa a nivel óseo. El efecto miorrelajante, tan usado por los odontólogos para tratar el bruxismo, ¿sí? La expresión epitelial de receptores vanieloides y cannabinoides, que es un papel importantísimo en el síndrome de boca ardiente, que es una enfermedad poco conocida, pero cada vez más vista en pacientes. Y el último es una revisión que hacen sobre todos los productos de aplicación y el potencial que tiene el cannabis medicinal en odontología. Y me olvidaba allá arriba el Observatorio Español de Cannabis Medicinal, que investigan mucho el cannabis o frente a el cáncer, ¿no? Bien. Esta listita que tengo acá de patologías más frecuentes donde usamos mucho cannabis medicinal, vamos a encontrar trastornos temporomandibulares, dentro de los cuales vamos a desarrollar el bruxismo, pero también existe el dolor miofacial y los trastornos internos. Estos trastornos internos tienen que ver con la articulación temporomandibular, que la encontramos en este sector. Está formada por el cóndilo de la mandíbula, la cavidad glenoidea del hueso temporal y el disco articular. Las enfermedades autoinmunes, también que tienen manifestación bucal, vamos a desarrollar el síndrome de Sjögren, la artritis reumatoide, la esclerodermia, fibromialgia, entre otras. Hay un montón más, la lista es bastante larga. El cáncer bucal, que en esta oportunidad no lo voy a desarrollar porque sé que ustedes tienen una hermosa clase de cáncer aquí dentro de la diplomatura. Dolor neuropático, tenemos dos más característicos que son la neuralgia del trigémino y el herpes zóster. Vamos a desarrollar el primero. Osteoporosis como otra enfermedad que también afecta a la cavidad bucal. La enfermedad periodontal, que es propia de la cavidad bucal. Endodoncia y cirugía, que son dos prácticas donde podríamos aplicar el uso
demostrado por artículos científicos de cannabinoides, placa bacteriana con el poder antimicrobiano, gingivitis, caries dental, higiene oral, todas que tienen inicio o origen a través de la placa bacteriana, y en odontopediatría vamos a hablar un poco en qué situaciones podríamos aplicarla. Las vías de administración. Conocemos estas vías tópica, sublingual e inhalatoria, pero la realidad es que en odontología usamos mucho la vía combinada. ¿Y por qué? Les voy a decir el por qué. En este caso, los tratamientos que más utilizamos necesitan de un tiempo prolongado de aplicación. ¿Y qué pasa en el paciente que tiene que ir a trabajar o que su actividad diaria se desarrolla en ambientes comunes, ¿sí? Donde está prohibido fumar, por ejemplo? Entonces usamos mucho la vía tópica y sublingual para potenciarlas, ¿sí? Eso es una característica importante a tener en cuenta, porque me pasaba que había pacientes que me decían, doctora, yo consumo recién el fin de semana. ¿Y por qué? Y porque no puedo fumar durante la semana. Bien, pero eso no quita que vos no puedas seguir recibiendo el efecto que necesitas a través de otras vías. Y así es formar también, educar un poco en de qué forma podemos también incorporar el efecto del cannabis, no necesariamente de la forma inhalada. Esta placa muestra el resultado de una encuesta que tan gentilmente la doctora Mariana Ríos, una colega referente en usos y aplicaciones de cannabis en odontología. Mariana hizo el posgrado en endocannabinología y terapéutica canábica en la Universidad Nacional de La Plata, ya cuando se lanzó el primer posgrado, creo yo, en cannabis medicinal. Y yo me puse en contacto porque había hecho unos cursos que dicta ella en la plataforma Educanar con otros profesionales de la salud, que creo varios también dieron clase en esta diplomatura, porque me pasaba esto, yo estaba cursando el posgrado y era todo, la verdad, que muy médico, ¿sí? Y necesitaba bajarlo a mi área, y ella me ayudó un montón con eso. Bueno, y les decía que esta encuesta que se las dábamos a los pacientes que habían iniciado el tratamiento, nos dio por resultado las patologías más frecuentes, y fue el bruxismo quien se llevó todos los números. Como verán, habrán escuchado bastante, y más de uno aquí tiene bruxismo a consecuencia de, bueno, en realidad es una sintomatología que tiene muchas causas, ¿sí? Es multifactorial. Y esta placa muestra un poco de lo que fue mi experiencia de prácticamente un año de atención. Yo arranqué cuando ya había iniciado el curso y dije, bueno, empiezo a atender pacientes, y uno me mandó a otro, y así fue como al día de hoy tengo alrededor de, no serán muchos, pero sí un numerito del cual me sirvió para sacar estos porcentajes. Debo tener alrededor de 100, 120 pacientes, de los cuales el 100% llegaron a mí por iniciativa propia. Esto es algo común en la consulta médica, porque la verdad es que uno no siempre es derivado, ¿sí? a otro profesional, pero me pasa que, si bien las comparaciones son odiosas por ahí, me pasaba que Mariana me contaba cómo trabajaba ella con otros profesionales de la salud para atender integralmente al paciente, y yo sueño con eso, y acá no está sucediendo. Recién este año conocí a dos profesionales médicos, uno neurocirujano y el otro cirujano general, creo que es,
y se dedica más a, creo que cardiopatías o algo así, no recuerdo bien, perdón, pero hace poquito tuve contacto con ellos y son 2 en toda la provincia. Y eso que a mí me conocen mucho ya los pacientes y el comentario siempre era esto que pongo yo acá: ¿por qué es tan difícil conseguir apoyo de otros especialistas acá en Corrientes? A mí me ha tocado, o sea, yo tuve la necesidad de derivar pacientes y no lo pude hacer en mi provincia. Tuve que hacerlo a UPAC y a otros profesionales que tuve la suerte de conocer en el posgrado del año pasado, con los cuales tuve más trato personal, digamos, por mensaje privado. Y bueno, y así así fue como los fui ayudando, porque acá la verdad es que no había apoyo en otra área. El 99% ya era consumidor y el 1% no lo hacía por ser una práctica ilegal. Eso era lo que me decían, o sea, tenían miedo. Esa era la sensación. El 90% inició el consumo con intención recreativa. Y yo hablo de intención recreativa porque para mí en la intención está el efecto, ¿sí? O sea, no dudo de que el cannabis es terapéutico siempre, pero la realidad es que el paciente cuando venía a mi consulta, muchos venían porque querían dejar de ser ilegales, es verdad eso, pero yo no perdía la oportunidad con todos. He estado 1 hora sentado acá, los tenía sentaditos y contándome su experiencia, cómo iniciaron. Todo eso a mí me sirvió para después poder poner en valor el uso medicinal o el uso con efecto medicinal de esta terapéutica. Y gracias a Dios todos entendieron y muchos mensajes de agradecimiento me dan la razón de que, bueno, de que les faltaba conocer ese pedacito, ¿no? de la función del cannabis como uso medicinal. La mayoría manifestó consumir lo que conseguían sin importar procedencia ni variedad. Esto es sinónimo de riesgo. Puede haber contaminación, puede haber una patología de base que el paciente no está sabiendo lo que está consumiendo y puede perjudicar esa patología de base. La verdad es que era una situación para mí muy alarmante. Y cuando venían y me decían eso, esto es, les repito, la realidad de Corrientes. Quizás donde estén ustedes, por ahí nunca sucedió una cosa así, pero aquí se ve y es, ya le digo, la mayoría de mis 120 pacientes eh, siempre inició así el consumo. Y quieren esto, quieren el permiso para poder elegir y poder cultivar y saber qué es lo que están consumiendo. La pregunta que les decía hoy, ¿por qué es tan difícil conseguir apoyo de otros especialistas? Me pasaba mucho con pacientes que venían de la consulta psiquiátrica, que iban y le decían: doctor, yo no quiero consumir esto que usted me da, quiero esto porque yo me siento mejor. Y el psiquiatra les decía: no, 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 yo con eso no voy. Les volvía a dar otro tratamiento, cambiaba la medicación y resultaba que para contentar a los padres o a la familia, compraban la medicación, la tenían consigo, pero no la consumían. Entonces, yo a ese tipo de pacientes, a muchos, les pedí por favor que se comunicaran con psiquiatras que sean, yo les decía, pro cannabis o que estén a favor y que sigan el tratamiento, pero con alguien que les pueda guiar y ayudar sin dejar de consumir cannabis, que era lo que ellos sentían que les hacía bien. Tuve que hacer un poco de psicóloga acá en el consultorio, la verdad. Y me sentí bastante desamparada, sinceramente. No hay apoyo. Aquí en mi provincia no hay apoyo. Espero que cada vez aparezcan más personas profesionales que se interesen por conocer, que no digan que no, porque, bueno, porque hay que invertir tiempo, seguramente, como todos lo hicimos, para poder conocer de esta terapéutica y no tenerle miedo, eso sí. El perfil predominante
del paciente que vino a mi consulta era autoexigente, tenía problemas para conciliar el sueño y o regularlo. Quiero aclarar que todas estas características se exacerbaron con la pandemia. Mucha gente, yo sé que todo el mundo le echa la culpa a la pandemia ahora, pero mucha gente vino con emociones que directamente no poder dormir por no saber qué les iba a pasar en el futuro, y quedaron con eso, o sea, quedaron con esa angustia, con ese estrés que han vivido, o distrés, como dice acá en la diapo, que es el estrés negativo, de no poder superarlo y no encontrar profesionales que los puedan guiar, ¿sí?, de la mejor manera. La onicofagia, pacientes que venían con los dedos con sangre de lo que se comen las uñas y las cutículas. Bueno, la ansiedad, depresión, hiperactividad, piernas inquietas, poca tolerancia a la frustración. Ese punto, y voy a hacer un paréntesis acá, la poca tolerancia a la frustración es algo que se ve mucho en niños. De nuevo, quiero disculparme si hablo mucho de niños, pero es mi mundo. Esa poca tolerancia a la frustración, si en niños no aprenden a manejarla, en el adulto se vuelve incontrolable, y la verdad es que es algo, es un problema, porque la vida no es color de rosa desde ya. Entonces mucha culpa en los niños tiene que ver esta cultura Netflix, le digo yo a los padres de mis pacientes, sin propagandas, miro lo que quiero, el tiempo que quiero, y está todo bien, y no es así. Cefaleas, rechinar o apretar los dientes, que es uno de los síntomas del bruxismo, o de la manifestación del bruxismo, sinceramente. Dolor y contractura de músculos masticatorios, cervicales y polimedicados. Eso también, mucho polimedicados. Algunos lograron que sus familias los apoyen y hasta adopten esta terapia complementaria. Me pasó que un paciente me decía: doctora, yo soy la oveja negra de la familia y no sé cómo hacer para que mis padres acepten que yo soy la misma persona consumiendo cannabis cuando no lo consumo, y que la diferencia está en el que cuando yo consumo cannabis me siento mejor para poder hacer mejor mi trabajo. Este chico era puntualmente un paciente que venía de una familia que tenía un negocio familiar. Entonces me preguntaban: ¿cómo puedo hacer, doctora? Usted no puede hablar con ellos. Y la verdad es que de poder puedo, pero al ser un paciente adulto, lo mejor que se me ocurrió en ese momento fue transmitirle lo que a mí me mostraron en el posgrado, que fueron un montón de videos documentales. El primero que les pasaba siempre era el del doctor Rafael Meyulán, que está en YouTube, seguramente que ustedes también lo habrán visto, y también todos los libros que tengo en PDF, o les daba la opción de libros para que lean y lo compartan con la familia, porque siempre el miedo nace de la ignorancia, de no saber. Entonces lo mejor es dar a conocer cómo viene la mano con el tema de cannabis, y mejor si es a veces de la boca de científicos, ¿sí? Que a veces los padres nos cuesta escuchar a nuestros hijos, pero si tanto como hijos queremos que nos comprendan y que tomen en serio esto que estamos haciendo, creo que lo mejor es buscar el lado que sabemos que a nuestros padres los podemos llegar a interesar y a convencer. Entonces, creo que a muchos les sirvió y lograron eso, el acompañamiento de la familia, que es lo más importante, ¿no? No queremos sentirnos solos en esto. Bien, y vamos a empezar a desarrollar un poco de patologías. Los trastornos temporomandibulares son alteraciones anatómico-funcionales
que van a comprometer muchas estructuras, a músculos masticatorios, a la ATM, que les nombraba hoy, la articulación temporomandibular, a los ligamentos y estructuras vecinas, como oídos y ojos. De etiología multifactorial, recuerden que siempre que vean que una patología es multifactorial, significa que indefectiblemente necesita de un equipo interdisciplinario. Trastornos emocionales, traumatismos, enfermedades reumatoides y neurológicas, desequilibrio en la oclusión, hiperlaxitud, neoplasias, problemas posturales y el bruxismo. La sintomatología es crónica, tenemos dolor referido a cabeza, base de cráneo, cervical, mandíbula, cara, dientes. La atrición, la movilidad, fracturas y sensibilidad dental también existen. La atrición es el desgaste que hay a nivel del tejido dental, en este caso es el esmalte. Los mareos, que tienen que ver más con la sensación de oídos tapados, o el tinnitus, que es el pitido que sentimos. La dificultad para abrir la boca o masticar, que eso obviamente va a conllevar a dificultad para hablar, para comer, ¿no? Ruidos en la ATM, que a veces los escuchamos los vecinos. Contracturas musculares, problemas de visión, para que se ubiquen el nervio oculomotor y la rama oftálmica del nervio trigémino, tienen una función parasimpática que es la de regular el tamaño de la pupila. Por eso a veces tenemos problemas de visión y no sabemos qué es lo que nos está pasando, pero es toda la contractura que tenemos acá, la inflamación que tenemos acá, en este sector. Bien, el bruxismo. Vamos a desarrollar un poco del tan escuchado últimamente bruxismo, porque resulta que todos tenemos bruxismo. ¿Y por qué? El bruxismo es una actividad parafuncional que se conoce como el apriete o rechinamiento de los dientes, ¿sí? Es de etiología multifactorial, está relacionado con trastornos del sueño y la ansiedad. El más común o el más conocido es el bruxismo del sueño o nocturno, y se manifiesta durante momentos previos a la etapa REM. El sueño tiene ciclos, REM y no REM. Entonces, se va a manifestar momentos previos a la etapa REM del sueño, que es la etapa donde tenemos movimientos oculares rápidos, y también en la etapa no REM, pero dentro de la fase 2, que es el sueño liviano. El bruxismo diurno, o el que podemos, si somos conscientes, darnos cuenta de que lo estamos haciendo, tiene que ver más con lo emocional, ¿sí? A veces hasta la misma concentración que nos produce estar haciendo algún trabajo de precisión puede provocar que estemos apretando los dientes, ¿sí? Y en constante contracción del macetero. Hablábamos de esa etiología multifactorial. Entonces los signos y los síntomas van a ser el dolor referido a oído, cervical y sien. Vamos a tener calambres, fatiga y contractura muscular al masticar. Eso me dicen muchos pacientes, que a veces cuando se levantan siente como un calambre en esta zona, ¿sí? En el recorrido de la mandíbula. Hipertrofia del macetero, esto quiere decir agrandamiento de este músculo, nos ponemos más cachetones. Movilidad, sensibilidad y fractura dental, eso no está bueno, para nada bueno. Mismo el desgaste oclusal, el desprendimiento de restauraciones e implantes, eso tiene un impacto también en el bolsillo, ¿no?, de la persona. Y rechinar y apretar los dientes, por supuesto. El equipo interdisciplinario, en este caso, el odontólogo, el osteópata, fisioterapeuta, psicólogo, neurólogo,
y el especialista que sea necesario, que consideremos una vez que hagamos la anamnesis al paciente, ¿sí? Esa que nos sentamos y empezamos a hacerle las preguntas de dónde viene todo eso. El enfoque terapéutico en este caso va a ser analgésico, miorrelajante sobre todo, antiinflamatorio, condroprotector, mejora la calidad del sueño, apetito y estado de ánimo. Eso es a lo que nos vamos a enfocar. El efecto antiinflamatorio lo vamos a conseguir a través de modular la respuesta inflamatoria e inmunitaria, ¿sí? El analgésico vamos a lograrlo a través de la modulación de la propagación del dolor a través de los receptores inespecíficos de cannabis, ¿sí? El condroprotector va a evitar la degradación del cartílago y el miorrelajante o hipotensor para mejorar la calidad del sueño. Todo eso va también a mejorar el apetito y el estado de ánimo del paciente. ¿Qué cepas vamos a utilizar? La ratio 1:1. ¿Por qué? Porque está comprobado que tanto el CBD como el THC, cuando están en cuasi partes iguales, porque hay cepas que son ratio 1:1, pero no significa que tengan 50 y 50 de cada cannabinoide más abundante o más importante, se potencian en cuanto al efecto analgésico y miorrelajante sobre todo. Y también vamos a usar dosis de CBD, porque se sabe que el CBD es un excelente recuperador muscular y hace prevención de lesiones a nivel muscular. Entonces, retomando lo que dice la diapositiva, tenemos cepas ratio 1:1 para el tratamiento. Vamos a iniciar con mínimas dosis siempre, sobre todo un paciente que nunca ha experimentado los efectos del cannabis. Entonces, siempre mínimas dosis, la primera toma siempre que sea nocturna. Vamos a utilizar la vía sublingual y acompañarla con masajes con estas cremas con CBD, podemos agregar lavanda y limoneno, todo para potenciar el efecto miorrelajante y también el lograr mejor penetración a nivel de la piel. Las cepas altas en THC vaporizado, vamos a reservarla para cuando hay crisis de dolor. Bien. Este es un videíto que gentilmente me compartió una paciente que muestra cómo se aplica, son 2 videitos, cómo aplica la vía sublingual. ¿Sí? El secreto para que sea sublingual es que la cantidad de gotas no lleven a que uno las termine tragando, ¿sí? Eso ya es vía digestiva, o sea, estamos hablando sublingual, no más de, dependiendo del tamaño de la gota, pero de 3, 4, 5 gotas, es mejor aumentar las tomas diarias que la cantidad de gotas que ponemos bajo la lengua. Esta es una de las vías sistémicas, vamos a obtener un efecto estable y duradero con la vía sublingual. Esto siempre, tanto y en cuanto lo llevemos al tratamiento durante un periodo prolongado, ¿sí? Tenemos que iniciar y por lo menos en unas 2 o 3 semanas no cortar con el tratamiento para ver los efectos. La vía inhalatoria la vamos a reservar para síntomas agudos con un efecto máximo e inmediato. Y la vía tópica hacemos a través de cremas, en este caso la paciente se aplica en el macetero, que es donde ella siente la molestia, para relajar ese músculo. Lo positivo de esta vía es que va a evitar el metabolismo del primer paso, va a mejorar la biodisponibilidad del cannabinoide, disminuye los efectos adversos y potencia a las otras vías. O sea, podemos siempre combinar con la aplicación tópica para potenciar tanto la vía inhalatoria como la vía sublingual.
el síndrome de Sjögren. Esta es una enfermedad autoinmune, sistémica y crónica que cursa con destrucción del tejido glandular exócrino, ¿sí? Todas las glándulas secretoras van a verse perjudicadas con esta enfermedad autoinmune. Y como consecuencia ¿de qué? Del infiltrado de linfocitos al tejido glandular. O sea, las propias células, por eso es autoinmune, porque las propias células del cuerpo se ponen locas y empiezan a destruir nuestro tejido. Los signos y síntomas más frecuentes, los que vamos a ver a nivel oral, son la hiposalivación con o sin serostomía. Hiposalivación significa la disminución de la producción de la saliva, y la serostomía es la sensación de boca seca. ¿Sí? Es una sensación que quizás la conozcan los que consumen cannabis porque es propia es uno de los efectos adversos del consumo. Pero, ¿por qué es tan importante la saliva en la boca? Es nuestra barrera protectora, ayuda a equilibrar el pH de la boca. Cada vez que comemos, nuestro pH desciende, se vuelve más ácido, ¿sí? Necesitamos de la saliva para poder volver nuestro pH a neutro. ¿Para qué? Porque las bacterias presentes en la boca lo que hacen es valerse de ese pH ácido y de los azúcares, los hidratos de carbono de nuestro alimento, para empezar a hacer sus maldades en los dientes, ¿sí? Y empezar a desmineralizar en el caso del esmalte, o de provocar la inflamación de la encía o gingivitis, que vamos a ver más adelante. Entonces, es muy común tener caries dental, infecciones fúngicas, lesiones orales traumáticas, porque si nos quedamos, no sé si alguna vez alguien tuvo la boca seca, lo difícil que es modular para hablar, ¿sí? No podemos formar el bolo alimenticio, que es lo que se logra con el alimento que ingerimos, mezclado con la saliva y también triturado por nuestros dientes. Pero sin saliva no vamos a lograr la correcta, por eso hay, ¿cómo es? Disfagia, ahí está alterada la deglución, ¿sí? El tragar se ve alterado porque el alimento no se vuelve blando, ¿sí? Suavecito, que es lo que hacemos con la masticación y la mezcla del alimento con la saliva. También hay disgeusia, que es la percepción alterada del gusto, y la inflamación, por supuesto, en este caso de las glándulas salivales, también de las glándulas lacrimales, y en algunos casos las vaginales pueden estar comprometidas también. Y hay obviamente malestar general, porque una persona que no puede comer bien, que no puede hablar, que tiene dolor, por supuesto que no se va a sentir bien. El equipo interdisciplinario, en este caso va a ser el reumatólogo, el odontólogo, el oftalmólogo y, ¿por qué no?, un ginecólogo en el caso de que sea necesario. El enfoque terapéutico, acá lo que tenemos que saber es que donde más vamos a ingerir es en la respuesta inflamatoria. La enfermedad de Sjögren, al ser autoinmune, quiere decir de que hay una falla en la autorregulación de nuestro sistema inmunológico. Y la respuesta, que va a ser al patógeno, en este caso al linfocito, es la inflamación que cursa con la destrucción del tejido o de la matriz extracelular. Esa matriz extracelular, para que se den una idea, tenemos las células que van a comunicarse entre sí para formar un órgano o un tejido. Cuando esa matriz extracelular que permite que las células se comuniquen, se unan, ¿sí?, entre sí, se conecten entre sí, se ve afectada, no hay reparación, no hay regeneración, no hay comunicación, hay destrucción. Entonces nos vamos a valer del poder antiinflamatorio, de nuevo de cepas ratio 1:1 muy utilizadas en odontología.
También la propiedad analgésica, inmunomoduladora bifásica. El cannabis tiene esa propiedad. ¿Por qué bifásica? Porque si hay una respuesta exagerada o deficiente, el cannabis de todas formas va a actuar, nivelando para bien, o sea, para más o para menos. Regula el sueño, el ánimo y el apetito, y es modulador de la secreción salival. Esta última característica, tenemos un estudio de el doctor Javier Fernández Solari, argentino, profesor de la UBA, investigador de CONICET, donde demostró en un estudio que hizo sobre ratas, sobre glándulas salivales de ratas, la presencia de receptores CB1 y CB2 en la glándula. Entonces, por eso decimos que es modulador de la secreción salival y que tiene los efectos terapéuticos que nombré anteriormente. El macerado de cepas que vamos a utilizar, siempre ratio 1:1 para iniciar. Lo que yo les digo a mis pacientes es que en el seguimiento vamos viendo si hace falta ir a cepas que sean más, con más THC o con más CBD, dependiendo de lo que vaya percibiendo el paciente, de cómo se vaya sintiendo. La vía elegida es sublingual durante el día, con cepas altas en CBD para aplicación tópica también. Siempre usamos esa misma combinación de vías. Durante la noche vamos a bajas dosis de cepas altas en CBD. En caso de que haya crisis de dolor, vamos a vaporizar, ¿sí? Tratemos de reservar esa vía para esas circunstancias de dolor crónico, de dolor agudo. Iniciamos con mínimas dosis, una toma diaria y titulación según evolución. Neuralgia del trigémino. Esta es, dentro de la encuesta, la segunda en porcentaje de frecuencia en el consultorio. Bien, la neuralgia del trigémino es un tipo de dolor neuropático crónico de carácter paroxístico. ¿Esto qué significa? Que tiene un inicio brusco y de breve tiempo de duración, ¿sí? Las causas también es multifactorial. Las causas pueden ser enfermedades autoinmunes, como la esclerosis múltiple, los tumores, la inflamación de vasos que van a comprimir al nervio y van a producir o provocar la pérdida de la protección de mielina. Entonces, esa sería la etiopatogenia. Se comprime el vaso, se inflama el vaso, comprime el nervio y hay una desmielinización axonal. Los puntos gatillo que vamos a tener en este caso pueden o no existir, quiero aclarar porque también es de iniciación espontánea. Pueden ser el simple hecho de masticar, cepillarse los dientes, maquillarse o que te sople un vientito en la cara. Entonces, imagínense ese dolor de característica punzante como una descarga eléctrica, ardor, presión, hipersensibilidad, recorre todas las sensaciones, hormigueo, dificultad para articular palabras, debilitamiento de la musculatura facial, trastornos del estado de conciencia. Eso último, si se pueden imaginar, estar manejando y que les venga un dolor de esos. Díganme si no van a perder la conciencia, o sea, es riesgosísimo. Generalmente son pacientes polimedicados. ¿Y por qué polimedicados? Porque evidentemente no tienen una respuesta, o la respuesta es refractaria al tratamiento, ¿no? No tienen buenos resultados esos medicamentos que nombro en la diapositiva. Generalmente, no digo que a alguno les pueda funcionar. También se usa mucho la cirugía, en la cual lo que vamos a hacer es extraer el pedazo de vaso,
¿sí?, que está inflamado para que deje de comprimir al nervio. Eso en el caso de que sea esa la causa, ¿no? El equipo interdisciplinario en este caso va a ser el neurocirujano, el odontólogo, cirujano bucomaxilofacial, medicina del dolor y oncólogo o el especialista de la patología de base. El enfoque terapéutico, en este caso va a ser inflamatorio, analgésico, y acá voy a explicar por qué analgésico, porque lo que necesitamos es, en este caso, que el cannabis inhiba la liberación de neurotransmisores y module esa respuesta postsináptica. Esto se demuestra en realidad con la sinergia de el uso del CBD y el THC, de nuevo, la cepa ratio 1:1, para mejorar ese efecto o potenciar ese efecto analgésico. También el miorrelajante, el regulador del sueño y apetito, ansiolítico y antidepresivo. Vamos a usar o iniciar con cepas siempre ratio 1:1, vía sublingual, y en crisis de dolor vaporizar con cepas altas en THC. Vamos a potenciar con el efecto de las cremas, con los masajes a nivel de la zona donde sentimos esos síntomas. Siempre es bueno, les repito, combinar las vías de administración en este tipo de patologías, ¿no? Bien, enfermedad periodontal. Y aquí empezamos a hablar un poco de las enfermedades propias de los tejidos dentales. La enfermedad periodontal es una afección inflamatoria que va a afectar a los tejidos de soporte del diente. ¿Cuáles son esos tejidos de soporte? En esa imagen, que por ahí no está muy nítida, pero se puede apreciar porque tiene diferentes colores, la estructura del diente, ¿sí? Ahí vamos a ver al diente, a la encía, que está en color rosadito, y al hueso alveolar, que está en color cremita. Y hay un espacio entre la encía, el hueso y el diente, que está de un color un poquito más subido, un tono rojo, rosa subido, que es el espacio periodontal. En ese espacio hay fibras que van a sostener al diente o amarrar al diente al hueso, ¿sí?, para que éste no se mueva. ¿Y cuál es la función de ese ligamento periodontal formado por fibras? Transmitir la fuerza que llega a través de la masticación o del exceso o de una parafunción como el bruxismo, transmitir esa fuerza al hueso para que el diente no se termine rompiendo, porque es una estructura dura el diente, a diferencia del hueso en esa zona que es trabeculado, ¿sí? Es un hueso esponjoso, si se quiere. Esa es la función, y es una función muy importante. La etiopatogenia de la enfermedad periodontal va a iniciar con placa bacteriana o biofilm, que es el cúmulo de bacterias con los restos de alimentos, o la interacción de la bacteria con los azúcares de los alimentos, que se van a depositar en la superficie del esmalte. Y el lugar predilecto de la placa bacteriana es el cuellito del diente. ¿Y cómo se ubican cuál es el cuellito del diente? Donde termina el diente y empieza la encía. Ahí se forma como una bolsita. Por eso es tan importante la técnica de cepillado. Poner correctamente el cepillo para eliminar, barrer esa placa bacteriana, y que no siga mineralizándose y termine en sarro, ¿sí? Que eso sería ya la placa bacteriana vieja, ¿sí? Nosotros la conocemos así como la placa bacteriana que tiene larga data. El tabaquismo es un hábito que va a potenciar a esta enfermedad, y otras como la diabetes y la osteoporosis, que también la van a potenciar. La gingivitis, que en este caso es reversible cuando está en esta etapa de inflamación, es la inflamación de la encía propiamente dicha.
Y si nosotros eliminamos esa placa o sarro, vamos a revertir esa inflamación y vamos a lograr la salud de la encía nuevamente. Y si esto no sucede, no eliminamos la placa, vamos a llegar a la periodontitis, que es la inflamación del tejido de inserción, de ese ligamento que hoy les contaba con fibras que sostienen al diente. Y, por supuesto, corre mucho riesgo la permanencia del diente en su lugar y lo vamos a perder. Los signos y síntomas, vamos a ver sarro, como les decía hoy, que es la placa bacteriana ya mineralizada, enrojecimiento, edema y sangrado de encías. Más de uno debe tener sangrado de encías. Esto no significa que tienen enfermedad periodontal, sino que gingivitis seguro, y de que tienen que cepillar, y de que quizás están cepillando mal sus dientes también. Todo eso significa que sangren las encías. Halitosis, bolsa periodontal, que es lo que se forma porque se va desprendiendo la encía del diente, ¿sí? Se va perdiendo esa conexión a través de las fibras periodontales. Resorción ósea y movilidad dental. Resorción ósea es la reabsorción, se va destruyendo el hueso. El hueso está en constante remodelación, y la remodelación es destrucción por un lado, formación por el otro. ¿Qué pasa? Eso pierde el equilibrio por la respuesta inflamatoria y empieza a haber solamente reabsorción. ¿Y qué pasa? Empieza a disminuir la altura del hueso a ese nivel y se pierde de nuevo esa relación encía, ligamento, hueso. Empieza a haber movilidad dental y, por supuesto, perdemos la pieza dental. El equipo interdisciplinario es el odontólogo, periodoncista en este caso, ese es el especialista en el área, y el especialista según las enfermedades de base, que puede ser endocrinólogo y cardiólogo. Recuerden que la enfermedad, que la propagación o la diseminación de las bacterias de la enfermedad periodontal es muy riesgosa porque va a otros órganos como el corazón, cerebro, pulmón, así que hay que tener muy controlada la higiene bucal, sobre todo en pacientes con enfermedades de base como diabetes o alguna cardiopatía. El enfoque terapéutico en este caso va a ser antiinflamatorio, osteoprotector, antibacteriano, analgésico, inmunomodulador. Antiinflamatorio, aquí la respuesta inflamatoria va a promover la liberación de prostaglandina E2, que es un potente estimulador de la resorción ósea. De nuevo les repito, la resorción ósea es la destrucción del hueso, la pérdida del hueso, ¿sí? No se regenera, no tiene no cumple el ciclo de la remodelación, queda en resorción, en reabsorción del hueso. También hay evidencia científica, que la vamos a ver, de la existencia de receptores cannabinoides y de endocannabinoides, perdón, de receptores cannabinoides CB1 y CB2 en fibroblastos gingivales y en tejido conectivo, en condrocitos, ¿sí? En condrocitos. Y a nivel óseo se demostró la síntesis de endocannabinoides, como lo son la anandamida y el 2-AG, por los osteoblastos y osteoclastos, que son las células precursoras del hueso. Entonces podemos decir que la función osteoprotectora del hueso se va a ver estimulada por los cannabinoides, que van a, de nuevo, estimular la remodelación ósea y la reparación del tejido cartilaginoso. Y también vamos a empezar a hablar acá del efecto antibacteriano que tiene el cannabis, que fue demostrado por una odontóloga reconocida. Van a encontrar sus investigaciones y sus publicaciones también en sitios como PubMed o similares, que es la doctora Verónica Stahl,
Ella tiene su laboratorio en Bélgica y también tiene una fábrica o empresa que produce productos de higiene bucal, que ahora más adelante se los voy a mostrar, a base de CBD y CBG, y muestra la propiedad bactericida y bacteriostática del cannabis, en comparación con la clorexidina, que es un potente también bactericida y fungicida, muy utilizado en odontología, como buche, ¿sí? Generalmente esos buches que se compran de Oral-B o de Colgate tienen en su mayoría clorexidina como componente bactericida y fungicida. Pero ¿cuál es la desventaja de usar? Porque generalmente uno tiene que hacer buches en un tiempo, ¿no? Siempre son tratamientos quizás prolongados. La clorexidina mancha los dientes, irrita las mucosas, entonces no podemos sostener el tratamiento. En cambio, no sucede lo mismo con los buches a base de cannabis. Y acá vemos un poco de base científica. Estos son todos los estudios que hizo la doctora Verónica Stahl, que lo pueden encontrar en los buscadores, ¿sí? Los productos de enjuague bucal con infusión de cannabinoides son tan efectivos como la clorexidina en la inhibición del contenido total de bacterias cultivables en muestras de placa dental. Y acá tenemos abajo, ¿sí? en las placas de Petri, tenemos las pruebas, ¿sí? el efecto del CBD, cómo no permitió la proliferación de las bacterias. Estos son los productos de la doctora. Stop, no tengo, no me patrocinan, pero los muestro porque sé que se los consigue fuera de la Argentina. Ojalá que se puedan producir acá alguna vez algo parecido. Sé que la doctora Mariana Ríos, en la fundación que tienen, o en realidad es una ONG, perdón, que es Familias Cultivando, tienen una pasta dental que fue elaborada en grupo ahí con la dirección de la doctora. Si entran a su Facebook, si no me equivoco, tienen las recetas, así como también un montón de otras formas de preparar diferentes, preparados, de nuevo, valga la redundancia, de cannabis para todo lo que es salud bucal. También vemos el polvo de pulido con suplemento de CBD que mejora. Nosotros lo que hacemos los odontólogos es, con un poquito de piedra pómez, a veces ayudamos al cepillado mecánico que hacemos previo a una aplicación de flúor, por ejemplo, y la idea es bajar la contaminación bucal, ¿no? En este caso, evidentemente tienen polvo de cannabis o de CBD, y mejora o inhibe las bacterias de la placa dental. Y en odontopediatría. En odontopediatría es importante, sobre todo cuando tenemos pacientes, que es muy común, porque a la odontopediatra le llegan los pacientes con capacidades diferentes o con alguna condición, ¿sí? Entonces sabemos que, así como también se usa en el adulto para epilepsia, esclerosis, parálisis cerebral espástica, perdón, otra vez, TEA, esquizofrenia, TOC, hiperactividad, agresividad, todas van a repercutir en también el apetito, el sueño y la ansiedad. Entonces lo vamos a usar en este caso. Lo ideal sería estar en contacto con el neurólogo, el psiquiatra o el médico de cabecera y poder trabajar en conjunto. ¿Para qué? Para poder que el paciente llegue a la consulta en el mejor estado posible, porque yo lo que necesito muchas veces es que esté relajado, que pueda abrir la boca lo suficiente como para yo poder meter mi instrumental, que generalmente no son chiquitos los instrumentales que usamos nosotros, todavía no se inventa algo que pueda, no sé, salvarnos en estas situaciones. Pero yo inicié acá la diapositiva con el embarazo, que para mí es muy importante. Siempre
de nuevo repito, guiado por el médico de cabecera. Es importante que ese embarazo curse en el mejor estado, en el mejor de los estados posibles, para que ese ser que se está formando logre formarse de la mejor manera, ¿no? Y en este caso vamos a usar la propiedad antiemética y la que regula el apetito, y en el caso de la abstinencia por consumo de drogas y trastornos alimenticios. Esto es muy común en las mujeres hoy en día, ¿sí? Los trastornos alimenticios porque no quieren engordar durante el embarazo. ¿Qué pasa? Yo no sé si ustedes sabían, pero durante la 4ª y la 6ª semana de vida intrauterina, muchas nos enteramos que estamos embarazadas recién ahí, ya están en formación los huesos de la cara y los de la dentición decidua. O sea, ya se están formando los dientitos de leche, esos que van a nacer o salir en la boca de nuestros peques a partir de los 5 o 6 meses. Hay algunos que tienen la dentición un poquito retrasada y recién aparecen al año. Pero ya se empezaron a formar en esa semana, en esas 4ª o 6ª semana de vida intrauterina. Por eso es tan importante que el embarazo curse con esos cuidados, ¿sí? Que no haya excesos de vómitos, que sea una embarazada que se alimente como corresponda, y en el caso de que haya consumo de drogas, de otras drogas, ayudarla en ese periodo de abstinencia, ¿no? La ansiedad dental también es algo que hablábamos al principio, ese miedo, pánico que nos da venir al odontólogo, no solo en niños, sino que también en adultos, nos puede ayudar. En cáncer, en este caso va a estimular la apoptosis de las células tumorales, inhibir la metástasis y la angiogénesis, potenciar a los opioides, va a disminuir los efectos secundarios del tratamiento, aumentar el apetito y como antidepresivo. En este caso, los efectos secundarios del cáncer a nivel bucal van a ser, por supuesto, que la serostomía, la hipocialia, ¿sí? la baja producción de saliva, y también el debilitamiento a nivel óseo. Entonces, todo esto nos va a ayudar para tener una mejor salud a nivel bucal. El dolor en odontología es sinónimo de pulpitis. La pulpitis es la inflamación de la pulpa, que es el órgano que mantiene vivo al diente, que está formado por nervios y vasos sanguíneos. Se demostró que hay receptores CD1 en tejido pulpar, y esto lo demostró también la doctora Verónica Stahl en sus investigaciones. Entonces lo podemos usar tranquilamente como analgésico y antiinflamatorio de aplicación tópica e intraradicular, mezclada con la medicación intrapulpar para potenciar esa medicación. También lo vamos a usar para bajar la infección. Generalmente es muy común ver retratamientos de endodoncia, ¿sí? Que fracasan, que vuelven a formar procesos, ¿sí? A nivel radicular. Entonces hay que rehacer las endodoncias. Y con esto nos va a dar un plus antibacteriano el aplicar, si Dios quiere algún día llega acá a la Argentina, ese polvo de CBD y de otros cannabinoides que también está dando resultados afuera en el exterior. Y también nos va a ayudar a mantener la vitalidad del odontoblasto en pulpitis reversibles. Bien, en niños y adolescentes hay que usar preparados con más CBD, eso en líneas generales. En conclusión, lo que puedo decir es que el cannabis volvió para recordarnos que el paciente es único y su tratamiento también lo es.
Es una terapia que se adapta a las necesidades y debe ser inicialmente complementaria al tratamiento de base. Tiene efectos secundarios leves, sin dosis letal media. Requiere que lo sigamos investigando y para eso es necesario generar curiosidad mediante la difusión y la formación académica. Siempre fomentar la práctica y el consumo responsables. Yo tengo pacientes que son padres y que tienen la planta en la casa y yo les pregunto cómo se manejan con sus hijos. Y hay algunos que me respondieron que no saben nada, que el cuartito ese es de papá y nadie entra ahí. Y yo los animé a que lo charlen con sus niños, que no empiecen fomentando el tabú, ni que la ignorancia de sus hijos. Los chicos tienen una imaginación muy grande y muy poderosa. Entonces es mejor que sepan, ¿sí? Acá en el consultorio, en odontopediatría, nuestra base de tratamiento es decir, mostrar y hacer, sobre todo para erradicar el miedo. Cuando el niño sabe de qué se trata, no tiene miedo, no fabula cosas. Entonces, si en la familia hay niños, por favor, bajen obviamente que la información al nivel de ellos y háganlos partícipes de esto, porque es importante que sepan, porque eso también habla de la responsabilidad con la que uno consume esta plantita milenaria y que bueno, que por supuesto tiene sus efectos adversos, pero se puede también contrarrestarlos si uno los consume con responsabilidad. Muchas gracias, espero les haya servido la información. Cualquier consulta les está al principio mi mail y mi teléfono y serán bienvenidos.